si sumáramos todos los unos que obtenemos acá, para todas las muestras, bueno, tenemos la suma de unos para el 1, la suma de unos para el 10, la suma de 13, y luego dividimos eso entre el total, no, por decir, aquí es 1 entre 5 nos da un quinto, ¿no? Para cada uno de estos. Entonces, en esta muestra, nosotros tenemos, o en este grupo de muestras, tenemos un quinto para cada uno de los tipos de roca. Entonces, la proporción de la proporción de este tipo de roca en esta población es 20% y así cada uno. Entonces, para lo que es categorías, los indicadores nos permiten hallar cuáles son las proporciones de ese tipo de material en nuestra población global. Nosotros podemos calcular, usando indicadores, cuáles las proporciones de intrusivo, de endorrosa, endocafé en nuestros compósitos, ¿no? Y eso también lo podemos transformar en un criado, también calcular cuál es la proporción de un tipo de roca dentro de un bloque. Y una de las cosas que hay es que proporciones y probabilidades son conceptos que están muy relacionados entre sí. Entonces, que un bloque tenga una posible proporción de 20% nos indica también o significa lo mismo que decir que hay un 20% de probabilidad que ese bloque tenga esa roca. O por decir, nosotros queremos calcular los bloques en los cuales hay un 50% de probabilidad o más de que tenga bornita. Eso es lo que usamos, por ejemplo, podemos usar para ayudarnos a estimar el modelo de bornita, ¿no? Calcular un indicador para la bornita, interpolar el indicador de bornita, y eso nos va a permitir calcular cuál es la probabilidad de bornita dentro de cada bloque. Y si calculamos eso, simplemente escogemos en los bloques en los cuales la probabilidad es mayor del 50%, podemos calcular qué bloques tienen una probabilidad de 50% de tener bornita. O una probabilidad de 50% o más de que la proporción de solubles sea mayor de un valor dado, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los indicadores. Calcular cuál es la probabilidad de algo, de tipo de roca, de estar encima de un cutoff, y usar esas probabilidades para, ya sea directamente o para estimar dominios, ¿no? Entonces, nosotros en Antamina, más que todo, hemos estado usando indicadores para definir dominios. O, por ejemplo, para la bornita, pero ya no, la bornita ahora la estamos usando con dominios determinísticos, pero también se usó en un tiempo para solubles, ahí se está usando. ¿Van a estar determinísticos o van a estar usando indicadores estables? Indicadores, ¿no? Por ejemplo, ese es un caso en que se usa indicadores, ¿no? Usamos un cutoff para definir los bloques, las zonas en las que hay alta probabilidad de que la mayoría del cobre o la mayoría del zinc provenga de cobre solubles o zinc solubles, ¿no? Para eso usamos indicadores, ¿no? En arsénico también usamos los indicadores para definir bloques en los cuales hay una alta probabilidad de estar por encima de un cutoff, ¿no? El 85 ppm, y también creo que había otro cutoff, no me acuerdo ahorita, ¿no? Entonces podemos usar esos cutoffs para definir probabilidades, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales usos de los indicadores. Nos permiten determinar probabilidades de estar por encima de un cutoff, si es una variable continua, o probabilidades de que un tipo de roca o dominio tenga una proporción dada dentro de un bloque. Ese es el uso de los indicadores. Pero una vez que ya hemos definido nuestros indicadores, nosotros ya le podemos aplicar todas las estadísticas normales, ¿no? Podemos calcular, tal como mencionaba anteriormente, la media de los indicadores continuos indica la proporción o probabilidad de que las muestras están por debajo de un cutoff, ¿no? Luego, la media de los indicadores categóricos es la proporción o probabilidad de la categoría con respecto al total de muestras, ¿no? En general, entonces, si P es la proporción, la media es lo mismo que la proporción para indicadores, ya sean categóricos, no, para ambos, no, por eso aquí, P acá y P acá, ¿no? Me había copiado en ambos, pero bueno, ya.
la media es la proporción. Para indicadores, la media de los indicadores es la proporción. Entonces, esa es una forma rápida de calcular proporciones. Simplemente convierten sus variables en indicadores, calculan la media del indicador, esa es la proporción de esa variable, ¿no? Quieren calcular qué proporción del endo rosa tiene una ley mayor de 0.2, con indicadores lo pueden calcular fácilmente. Y luego, la varianza de indicadores es igual a la proporción por 1 menos la proporción. O sea, la media por 1 menos la media. ¿Sí? O sea, esto es... Entonces, la varianza de los indicadores es proporcional a la media. Si la media es más alta, si la proporción es más alta, la varianza es más alta. No necesariamente, porque se llega, si no me equivoco, es algo así. Porque es simétrico. Es proporcional, pero no se incrementa indefinidamente, ¿no? Porque como es 1 menos la media, llega hasta un tope y hay otra vez. Ya hasta un tope, no, cuando la media es cercana a 0, es... Entonces creo que es así. Cuando es cercano a 0 es casi 0. Cuando es 0 es 0. Cuando es 1 es 0. ¿No? Entonces sí. Y se va incrementando hasta 0.5. O sea, cuando la proporción es 0.5, ahí es donde la varianza es más alta. Porque si no me equivoco es 0.5 por 0.5 es 0.25. Entonces, y a ambos lados la varianza. Entonces la varianza sigue esa proporción. Entonces, uno de los problemas con los indicadores es precisamente eso, que la varianza es proporcional a la proporción. Entonces, a distintos indicadores la varianza va a ser distinta. Vamos a ver después cuando veamos lo de la variografía, por qué esto puede tener un efecto cuando hagamos el uso de indicadores. Bueno, básicamente eso es todo lo que hay en cuanto a lo que es la revisión de la estadística clásica. Hemos visto los dos tipos de estadística principal que nos vamos a enfocar, la estadística univariante y la bivariante, ¿no? En la univariante, los principales tipos de estadística que nos interesan son la media, la mediana, la moda, los percentiles y cuartiles. Esos cuatro son lo que llamamos estadísticas de ubicación, ¿no? Que nos permiten determinar más o menos cómo se ubican, dónde se ubica el valor más representativo de nuestra población. Y los otros tres, la varianza, la desviación estándar y el CB, son lo que llamamos estadística de dispersión, ¿no? Que nos indican qué tan dispersos están nuestros valores con respecto a el valor representativo, que en general casi siempre es con respecto a la media. Luego vimos estadística bivariante, que es prácticamente una extensión de la estadística univariante, pero aplicada a dos variables a la vez, ¿no? La covarianza es básicamente igual a la varianza, pero mirando a dos variables, que simplemente tratar de ver qué tan dispersos están los valores. Pero la covarianza, el problema de la covarianza es que está en unidades complejas, así que casi siempre el que nos va a interesar más es el coeficiente de correlación. La ventaja del coeficiente de correlación, como no tiene unidades, es más fácil de comparar entre poblaciones, ¿no? Podemos comparar el coeficiente de correlación de cobre con zinc con el coeficiente de correlación de bismuto con arsénico, ¿no? Como no tiene unidades, podemos compararlos, no hay problema. En cambio, la covarianza no la podemos comparar, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? Es igual que el CB. Esa es una de las grandes ventajas de estadísticas sin unidades, que nos permiten comparar poblaciones diferentes, poblaciones que tienen unidades totalmente distintas, ¿no? Y la regresión lineal es algo que solo es importante, especialmente en lo que es estimación de recursos, solo es importante en casos específicos en los cuales
en los cuales nos interesa ver que tan bien una variable tiene una correlación lineal con respecto a otra, que es mayormente en lo que es cross validation, ¿no? Validación cruzada. Pero en general, regresión lineal es, de todo lo que hemos visto hoy día, regresión lineal es lo que menos importancia tiene. Nosotros en lo que es el EDA, más que todo nos vamos a enfocar a esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá lo vamos a usar un poco, pero en general no mucho, ¿no? La mayoría es más que todo estadístico univariante. Pues nosotros vamos a estar viendo un elemento a la vez, una variable a la vez, puede ser elemento, puede ser densidad, ¿no? Es una sola cosa a la vez. ¿Algunas preguntas? Necesito un minuto de... estadísticas usando estas herramientas. Las principales herramientas de las que disponemos son estas cuatro, ¿no? El histograma, probability plot, que son no gráficos distintos, pero que en función de las herramientas que nosotros tenemos, los dos salen de la misma herramienta, ¿no? Del mismo gráfico. El box plot, el contact plot, que no nos va a dar una de las estadísticas normales, pero es algo relacionado, ¿no? Ya vamos a ver después. Bueno, ustedes ya saben qué consiste, pero vamos a ver después cómo se relaciona con el resto. El histograma es la herramienta más común, ¿no? Esta es la herramienta que se usa más en lo que es análisis estadístico de datos, laboratorio de datos. Es un gráfico que muestra las frecuencias piensan en cuanto a valores absolutos o relativos, ¿no? De los valores dentro de clases con amplitudes iguales, aunque teóricamente un histograma puede tener amplitudes distintas, ¿no? Amplitudes o clases son los valores en los cuales se disminuye, se subdivide el valor total de la población, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el ancho de clase 5, ¿no? Estamos hablando de ppm en arsénico. Cada una de estas barritas representa un incremento de 5 ppm de arsénico, ¿no? Entonces, en las herramientas que nosotros usamos, en el histograma, tal como se usa aquí en Antamina, usamos clases iguales, ¿no? Teóricamente un histograma puede tener clases distintas, pero aquí lo que nosotros usamos son clases iguales, que lo hace más sencillo de interpretar también, por eso es mejor usar las iguales, ¿no? Y otra de las ventajas del histograma es que nos da un resumen de todas las estadísticas principales, ¿no? Entonces el histograma tiene en la base las leyes, en el eje X, y en el eje Y la frecuencia. En este caso nosotros usamos frecuencias relativas en porcentaje del total. Por decir, en este caso la moda, que es este valor acá, es alrededor del 12% de las muestras, es la moda, ¿no? O sea, tiene el 12% de las muestras. Cada una es, esto es, este eje, el eje Y demuestra cada una de estas clases qué porcentaje del total de muestras representa. Y aquí tenemos un resumen de las estadísticas. Esto siempre es bien útil y esto siempre hay que revisarlo cada vez que hagamos el cálculo del histograma, ¿no? Nos da n, que es el número de muestras, m, que es la media, esta es la división estándar, el CB, que es la varianza, este es el CB, que es la desviación estándar entre la media, el valor mínimo, el valor máximo, y aquí están los cuartiles, ¿no? Tal como les expliqué, el cuartil punto 25, que corresponde al 25% de los datos, cuartil punto 50, corresponde al 50% de los datos, que es la mediana, ¿no? Cuartil punto 75 y el máximo, ¿no? Y aquí también nos dice, ¿no?, cuál es el ancho de clase, que es lo que corresponde a cuántos ppm o cuántos por ciento corresponde el ancho de cada una de esas barras, y también nos indica que la última clase contiene todos los valores mayores que 495 en este caso, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos aquí una barra grande. ¿Por qué? Porque
A veces este valor, no, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí estamos planteando solo hasta 500, pero vemos que el valor máximo es 800. O sea, tenemos valores que van más allá de 500. Pero por motivos de que para ver mejor los datos, casi siempre nosotros lo cortamos a un valor menor que el máximo, ¿no? Para poder ver bien los datos. Entonces, siempre la última clase va a tener no solo los valores que entran dentro de esa clase, sino todos los valores que van más allá del valor máximo de la línea, ¿no? Eso es lo que indica acá, ¿no? Entonces nosotros siempre que calculemos el histograma tenemos que chequear, ¿no?, que estas estadísticas para chequear que sea correcto, ¿no? Chequear que el número de datos sea el correcto, que el mínimo, no haya ningún mínimo menor que 0, el máximo que sea razonable, que por ejemplo en este caso vemos la mediana es 37, la media es 55, la mediana es menor que la media, ¿no?, que es casi siempre lo que pasa en estos casos, ¿no? Y si vemos al histograma, nosotros podemos ver que es aproximadamente bimodal, ¿no? Esta es la moda principal, pero vemos que aquí hay una pequeña curvita, ¿no?, que aquí podríamos asumir que hay una segunda moda, ¿no? Entonces esto nos indica, en este caso, bueno, eso no es crítico, pues la curva de arsénico para todos los compósitos es de esperarse que haya más de una moda, ¿no? Porque estamos mezclando cosas, ¿no? Pero eso es una de las cosas que siempre debemos chequear en el histograma, ¿no? Que si es que hay varias modas, luego chequear más o menos, ver que una de las cosas críticas es ver que este valor máximo más o menos sea razonable, ¿no? Uno de los problemas casi siempre que hay es que o es muy chico o es muy grande. No, pues no es muy grande, tenemos todos los datos pegados acá, es prácticamente una sola curva, ¿no? Realmente no estamos viendo nada en el histograma, no sirve de nada un histograma así. Y cuando es muy grande, también, o muy chico, es lo mismo, ¿no? Es como si en vez de cortar a 500, cortáramos aquí, todos estos valores de aquí estarían comprimidos en la última curva, también no estaríamos viendo muy bien los valores extremos, ¿no? Entonces, siempre el histograma casi siempre representa, hacer un buen histograma representa un compromiso, ¿no? Hay que estar jugando este valor, qué tan grande lo hago, qué tan chico lo hago. Y también otro asunto es el ancho de clase, ¿no? Cuando tienes bastante datos, puedes usar un ancho de clase pequeño, porque vas a tener bastantes datos en cada clase, entonces te va a dar, como ven aquí, es bastante continuo, no ven defectos. Cuando tienen pocos datos, les comienza a salir un histograma, bueno, lamentablemente no tengo el ejemplo acá, pero bastante discontinuo, ¿no? Va a salir algo, ¿no? Un valor acá, luego un valor chico, otro alto, así, les comienza a salir cosas así. Eso casi siempre, esto es sintomático de cuando tienen pocos datos o no han escogido bien el ancho de clase, ¿no? Entonces, si tienen pocos datos no hay nada que puedan hacer, ¿no? Porque entonces casi siempre ya lo dejan así nomás, pero si tienen un buen número de datos y está saliendo así, generalmente hay que jugar con los anchos de clase, ¿no? Ancho de clase y también el valor máximo, ¿no? Otro punto es, si escogen un ancho de clase muy grande, van a tener bastantes muestras dentro de cada clase, entonces se les puede pasar del máximo. Entonces, es por eso cuando tienen bastantes muestras, como en este caso de 52.000, hay que usar un ancho de clase pequeño, ¿no? Para que no tengan demasiadas muestras por clase, ¿no? Y cuando tienen pocas muestras, entonces el ancho de clase tiene que ser más ancho para que tengan más muestras en cada clase, ¿no? Porque en general es preferible que esta escala no sea más de 20, porque si no, el problema es después las clases en las que tienen pocos valores no las van a poder ver bien, ¿no? Y una cosa que es importante siempre es ver dónde se rompe el histograma. Le llamamos que se rompe el histograma es cuando, más o menos en qué valor ya pierde esta continuidad de valores y ya los valores restantes son que podrían ser, se puede decir, outliers, ¿no? Valores extremos sueltos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí que
más o menos el histograma es más o menos continuo hasta alrededor de aquí, ¿ya? No se ve bien ahorita, pero hay algunos picos aquí, por aquí. Entonces, esos ya son casi valores sueltos, ¿no? Entonces, podemos decir que este histograma es casi continuo hasta 250, y más allá ya es suelto, ¿no? Nosotros podemos ver eso acá también, ¿no? El 75% de los datos es menor de 60 ppm, no estamos hablando alrededor de, por acá tenemos el 75% de los datos, ¿no? Entonces 25% de los datos es acá. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos ver el histograma, y hacer un buen histograma toma tiempo, ¿no? Como los valores para una variable varían por tipo de roca, en general deben de tratar de que los límites, los anchos de clase, sean distintos para cada tipo de roca, para poder apreciar bien el valor de ese histograma. Si usan el mismo valor máximo para todos sus valores, van a tener algunos histogramas buenos, pero otros van a estar malos. Unos o muy comprimidos, o otros no comprimidos suficientemente, ¿no? Entonces, y como algunos tipos de roca tienen más muestras que otros, también algunos van a salir bien, otros mal. Entonces, en general no deben de usar los mismos parámetros para todos los histogramas. Deben de modificar cada parámetro para cada uno. Eso obviamente demora, toma tiempo, pero así debe ser, ¿no? Tiene que darse el trabajo de hacer un buen histograma, porque un buen histograma les va a ayudar mucho a entender bien la población con la que están trabajando, ¿no? Les va a ayudar a ver bien, ¿no? Si tiene varias modas, ¿no? Más o menos a partir de qué valor ya pueden considerar que son valores extremos, ¿no? Y pueden ver, ¿no? Y luego van a poder comparar esos valores entre sí, ¿no? Pero si están todos los valores, por ejemplo, si hubiéramos usado en vez de 500, 1000 de ppm para poder agarrar esto 800, esto hubiera estado comprimido acá y no hubieran podido ver. De repente esta moda de acá ya no se notaría, ¿no? Entonces, es por eso que siempre es bueno, no es perder el tiempo, tomarse el tiempo de hacer bien el histograma, ¿ya? Es peor un histograma que está mal hecho, no sirve de nada. Lo único que va a servir es esta tabla de acá, que igualito lo tienen en el box plot. Entonces, ¿para qué hacer el histograma? Si no hace el histograma bien, mejor no lo hagan, ¿no? ¿No? Porque el box plot, precisamente la ventaja del histograma es este gráfico. Esto de acá no, porque esto lo obtienen en el box plot también, ¿no? La ventaja del histograma es esto, y esto lo tienen bien solo si es que se dan el trabajo a hacerlo. Entonces, eso es algo importante, porque esto les va a ayudar bastante. Un buen histograma les va a ayudar bastante a entender bien su población. ¿No? Entonces, tal como había mencionado, en general, el histograma, aunque ustedes no lo tienen que hacer esto manualmente, pero es bueno siempre entender cómo se hace. El histograma básicamente lo que hace es agrupa los datos en clases, ¿no? Las clases ustedes las definen en función de ancho de clase, que está, por ejemplo, en ppm o porcentaje, ¿no? 5 ppm en el caso anterior. Entonces lo que hace es, para cada clase, calcula cuántos datos hay, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Este es en frecuencia absoluta, que es cuántas muestras hay en cada clase, ¿no? Estos son los datos, calcula cuántos datos hay en cada clase, que es esta tabla de acá, ¿no? Hay 0 en 0, 4 en 4, 11 de 2 a 3, y así, y luego los protea, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el proceso en cómo se construye un histograma, ¿no? O sea, no lo hacen ustedes manualmente, pues eso es lo que hace el programa. El histograma que nosotros casi siempre usamos es el de escala, que se llama histograma de escala relativa, que es que la escala de acá presenta los datos en función del porcentaje del total de datos. En cambio, el que estaba enseñando anteriormente, aquí les pone el número de datos por clase.
En general no es tan interesante, a ustedes no les interesa tanto cuál es el número de datos por clase, lo que les interesa es cuál es el porcentaje. Por eso es que nosotros usamos el de acá, que es básicamente lo que hace es calcula este número, estos 4, qué porcentaje representa el total de muestras, y así sucesivamente, ¿no? Pero es básicamente el mismo principio. Otro que nosotros no usamos mucho, o que usamos el probability plot en reemplazo de pero es bueno conocer, es que hay histograma de frecuencias acumuladas, que en vez de mostrar la frecuencia para cada clase, muestra la frecuencia de los valores menores o iguales a esa clase. O sea, va sumando a cada clase los valores de las clases anteriores, ¿no? Entonces, este tiene 4, este tiene 11, ¿no? Entonces este tiene una frecuencia 89, luego a la siguiente clase, al 89 le suma el 244, luego a la siguiente clase, a este valor le suma así, y así sucesivamente. Entonces van calculando, entonces pueden ver, por ejemplo, a este valor 7, cuál es la proporción de valores menores iguales a esa clase. Es decir, esa es la ventaja de las frecuencias acumuladas. Les permite calcular cuál es el porcentaje de valores que está por debajo de un valor dado. Y por inversión, ustedes pueden calcular también cuál es el porcentaje de valores que están por encima de ese valor, ¿no? ¿No? Igual, no, en este caso, por ejemplo, este valor tiene 80% por debajo, quiere decir 20% por encima, ¿no? No siempre suman 100%. Si le sale más de 100%, ya saben que algo está mal. Los histogramas en general tienen dos formas, ¿no? Tal como les había mencionado antes, el skewness es positivo, que es casi todas las variables con las que nosotros trabajamos aquí en Antamina tienen esta forma, ¿no? El skewness positivo. Hay algunas variables como el fierro en yacimientos de fierro, no tanto acá, pero en yacimientos de fierro tienen una forma de esto, ¿no? O también si hiciéramos análisis de elementos total de sílica, aluminio, ese tipo, en intrusivos, por ejemplo, tendrían una forma parecida a eso, ¿no? Porque en que los datos están más tirados a los valores máximos, y lo que hay es una pequeña cantidad de valores pequeños, ¿no? Valores bajos. Ahora, ¿alguna pregunta al respecto al histograma? Es relativamente sencillo, es bastante común. Ahora vamos a ver un tipo de gráfico que usamos frecuentemente asociado al histograma, que es el probability plot. Probability plot combina dos cosas: una curva de frecuencia acumulada que está en una escala media rara, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que la escala, esta es la escala de frecuencias acumuladas y esta es la ley. Van a ver que hay algunos sitios donde tienen también le llaman probability plot, pero es al revés. La ley la tienen acá y la frecuencia acumulada la tienen en este eje, pero es lo mismo, no simplemente está invertido. Y la curva o la escala de frecuencia acumulada sigue una escala especial, que es que si los datos siguen una curva normal, o en este caso, como nuestra curva de leyes o la escala de leyes es logarítmica, si los datos siguen una distribución log normal, se verían en este gráfico como una línea recta, ¿no? Esa fue una de las razones por las cuales se comenzó a usar este tipo de curvas cuando el asunto de distribuciones log normales estaba de moda, ¿no? Ya eso pasó un poco a la historia, pero aún así este tipo de curvas es muy útil porque nos permite ver, es una curva probabilística que nos permite ver muy bien, especialmente los extremos de los datos, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí donde está la mayoría de los datos, la escala es pequeña, ¿no? Cambia rápidamente, pero en los extremos, mira, pasa de punto 0.1 a punto 1,
es una escala grande, de punto 1 a 1 es una escala grande, igual a este lado, ¿no? De 99.9 a 99.99 es un valor grande, 99. Entonces les permite definir bien los valores extremos, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de esta curva, ¿no? Especialmente cuando están viendo, por eso esta curva es muy utilizada para ver los outliers o valores extremos, porque les permite ver bien los valores por encima de 98, 99%, ¿no? Este es el percentil 99, percentil 98, les permite ver, ¿no? Claramente, ¿no? Y ya vamos a ver después que hay algunas formas de analizar esta zona de la curva y definir cómo escoger un outlier, ¿no? Son los métodos que hay. Una de las cosas que teóricamente nos permite esta curva es que cualquier inflexión en esta curva teóricamente indican presencia de más de una población, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una inflexión bien clara, no es una inflexión grande, pero es bien clara, ¿no? Y esta curva está basada en un montón de datos, porque en verdad, eso es algo que también hay que aclararlo, esto no es una línea, son puntos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos tantos puntos que parece como una línea, pero en verdad son puntos sueltos. Eso se nota claramente cuando hacen este probability plot con pocos datos, van a ver ahí sí los puntos sueltos, ¿no? Pero estos son puntos sueltos, pero siguen una curva tan bien que parece como si fuera una línea suelta, no tiene una... y entonces esta curva de acá nos indica, ¿no? Que hay una posibilidad de una mezcla de poblaciones alrededor de 80%, ¿no? Más o menos. Y esta curva es precisamente el equivalente de la curva de probabilidad, el equivalente del histograma que les presentara aquí. Y más o menos, alrededor del 80%, más o menos, tenemos esta población de acá. Entonces, este pico de acá, esta segunda moda, un poco que se correlaciona con esta inflexión. ¿Qué pasa? ¿No? Se correlaciona con esta inflexión, ¿no? Entonces, esa es otra indicación más de que en este caso tenemos más de una población. Hay algunas técnicas que inventaron para tratar de definir, ¿no? Cuál es la proporción de esta población, la proporción de la segunda población, cuáles son las leyes promedio de cada población, pero eso es complicarse más la vida de lo que realmente, o sea, en verdad es bastante subjetivo, se asumen un montón de cosas que no necesariamente son correctas, porque en especial a nosotros lo que más nos importa es no cuáles son las características de cada una de esas dos poblaciones, sino la presencia de más de dos poblaciones, más de una población también, ¿no? Y el saber que hay más de una población, qué efecto va a tener en nuestra población, ¿no? Entonces, el saber que tenemos ahí más de una población, tenemos que hacer algo al respecto, o ver qué se puede hacer y si se puede hacer algo, ¿no? Eso es más importante que tratar de definir cuáles son los porcentajes, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso que nosotros no entramos tanto a ese asunto de tratar de usar la curva de probability plot para definir porcentajes. Eso. Lo importante es usar esto, ver si es que hay inflexiones, dónde están, para poder definir, ¿hay más de una población? Si hay más de una población, ¿cuál va a ser el efecto? ¿No? Y en este caso, precisamente, usar todas las herramientas que tenemos a la mano, combinar la información del probability plot con la información del histograma y decir, en este caso tenemos dos cosas que nos indican lo mismo, entonces es casi seguro que aquí estamos hablando de dos poblaciones, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, ¿qué sería? Bueno, en este caso es sencillo porque este es un histograma para todas las rocas juntas, ¿no? Entonces esto nos indica que no podemos juntar todas las rocas, no tenemos que hacer algo para subdividir. Pero lo que hace es vemos si lo podemos dividir por tipo de roca y si eso disminuye el asunto, ¿no?
Entonces ya comenzamos a ver los histogramas por tipo de roca por separado. Si vemos que en los histogramas por tipo de roca sigue ocurriendo eso, entonces tenemos que ver qué otras cosas podemos hacer, ¿no? Si los podemos subdividir por cutoffs, no usando los indicadores, creo que eso es en arsénico, o si tenemos que usar como en el zinc o bismuto, ¿no? Los determinísticos, ¿no? O ya es cuestión de ver, ¿no? A veces, no, especialmente en este caso, ya está un poco definido qué hay que hacer, ¿no? Pero si estuvieras comenzando, ahí tienes que comenzar, no, si fuera la primera vez que se hace este estudio para antamina, ahí tienes que probar con distintas formas, y a veces, por eso es que ahora el modelo se hace relativamente un poco más rápido. Antes se demoraba un poco más porque teníamos que estar probando, o se usó un método en el 2000 y después se vio en el transcurso de los años que no estaba funcionando bien, por eso el 2013 tuvo que cambiar, ¿no? Por eso recién en el 2013 comenzó a usar los determinísticos, porque se vio cuando comenzó el minado de antamina que los resultados no correspondían con el modelo de largo plazo, ¿no? Entonces esa es una de las ayudas que tú puedes tener, ¿no? Entonces ahí vas viendo, ¿no? A veces lo único que te queda es ir tratando pruebas y ves qué tal te sale, ¿no? Entonces cuando recién estás comenzando, este tipo es, especialmente la primera vez que se hace una estimación de recursos en un depósito, a veces demora un montón, porque tienes que ir probando distintas cosas. Entonces comienzas probando una cosa, te das cuenta que por más que tratas, no se puede. Entonces ahí tienes que retroceder, no para decir, estabas tratando de hacer el zinc solo por tipo de roca, probaste todo, interpolaste y la validación te dice que no, nada que ver. Ya, pues lo único que te queda es regresar a hacer el determinístico. Tienes que hacer todo tu modelo recién determinístico, ¿no? Es varios meses más. Pero así es, ¿no? O sea, no siempre es obvio qué es lo que hay que hacer. O a veces es obvio, ya esto puede causar problemas, pero no sabes qué tantos problemas te va a causar, ¿no? Teóricamente, el probability plot debería ser una línea recta, ya sea en la escala normal o en escala logarítmica, ¿no? Pero no es siempre así, ¿no? La pendiente va a depender un poco de la pendiente depende de la varianza de los datos, ¿no? Cuando la pendiente es alta es que tienes una gran distribución de datos, cuando es así es una menor distribución de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que cuando hacen una comparación de los probability plots de los compósitos versus el modelo criado, van a ver que es algo así, ¿no? La pendiente del modelo criado, ¿no? Por decir, este sería el modelo criado y este es los compósitos, el modelo criado tiene una pendiente menor que los compósitos. ¿Por qué? Porque es más suavizado, ¿no? Tiene una menor varianza, el valor mínimo es mayor, el valor máximo es menor que los compósitos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que se ve comúnmente en los probability plots. El otro aspecto es lo que hemos estado discutiendo, el asunto de las curvas de inflexión, ¿no? A veces tienen probability plots que salen así, ¿no? Así, o como hemos visto ahorita, también unos que hacen así, ¿no? Prácticamente casi todos estos son indicativos de mezclas de poblaciones, ¿no? Porque teóricamente, así, violentos son acá. Como les mencioné anteriormente, teóricamente debería ser una línea recta. Cualquier desviación de la línea recta, en general, es indicativo, especialmente desviaciones grandes, ¿no? Desviaciones pequeñas, ¿no? Por ejemplo, si es una curva simplemente, ligeramente, puede ser simplemente una reflexión de que no es lo normal, ¿no? Que es lo normal, ¿no? La mayoría de nuestras distribuciones no son los normales. Entonces, en vez de esperar una línea recta, ustedes deben esperar una línea así ligeramente curvada, que es simplemente la que refleja la desviación de la normalidad de nuestra curva. Pero ya inflexiones fuertes de este tipo, esos casi siempre son indicativos
de mezcla de poblaciones. ¿No? Entonces, esto es el archivo de parámetros para correr el histograma de probability plot, ¿no? Este es el correspondiente a este archivo, a este gráfico. Entonces, bueno, hay algunas cosas que son fáciles de entender, ¿no? El título, el archivo de datos, el archivo que va a crear, el número de campo es simplemente a qué columna corresponde a los datos que van a usar. Cutoff es el valor mínimo que van a usar, ¿no? Siempre, en lo posible, deben tratar de poner que sea 0, ¿no? Porque de esa manera se evitan el problema cuando tienen menos unos, de que usen menos unos en los ¿no? Entonces, un cutoff de 0 va a asegurar que no vayamos a hacer. Si hay ceros en sus datos y esos ceros no deberían estar ahí, entonces usen el valor mínimo de sus datos. Es fácil, ¿no? Simplemente hacen primero si pueden meter los datos en Excel, en Excel tiene una función que es min, ustedes pueden calcular cuál es el mínimo de sus datos y ese valor lo ponen acá, entonces ya con eso ya filtran tanto los ceros como los valores negativos, ¿no? Luego estos dos columnas, el condición 1 y condición 2 es para filtrar los datos, ahorita no vamos a ver esto. Pesos es cuando quieren usar pesos, ¿no? Por ejemplo, si son compósitos, en general es conveniente usar pesos, al menos que ustedes ya hay. En general siempre se debería usar pesos, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Al menos que todos los compósitos sean exactamente el mismo largo, ¿no? Luego, este valor de acá, escoge qué tipo de gráfico usa. Nosotros siempre usamos la combinación de histograma con probability plot, así que aquí siempre valores 3. Entonces, y luego aquí es donde se escoge lo que estuve mencionando ahora en el curso, ¿no? Aquí el número de clases, o sea, el valor mínimo, que es este, ¿no? Casi siempre para variables geológicas el valor mínimo siempre va a ser 0, ¿no? Casi todas las variables geológicas tienen como valor mínimo 0, ¿no? Luego el ancho de clase. Entonces, en el programa tal como está definido, uno no escoge directamente el valor máximo, uno escoge el número de clases y el ancho de clase. Entonces el valor máximo es el producto, ¿no? En este caso es 50 por 20 es 1000, ven que este valor máximo es 1000, ¿no? del gráfico, ¿no? Aquí hay 50, el número de clase es 50 y el máximo es 20, y el ancho de clase, perdón, es 20. Luego la frecuencia máxima es la escala Y, ¿no? En este caso tiene 20, que es la escala I, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver varios defectos del histograma, ¿no? Este histograma probablemente se debería hacer con una escala no mayor de 500, ¿no? Entonces, o el ancho de clase se debería haber hecho más ancho o menor número de clases, ¿no? Probablemente, como hay 42.000 datos, se ha podido usar un ancho de clase más delgado, ¿no? En vez de que sea 50, se puede usar 25, 20, algún valor así, ¿no? No, perdón, el ancho de clase era 20, se puede usar 10 o 5, no, se puede ir probando, ¿no? De tal forma que el máximo sea un poco mayor y poder definir mejor el histograma. Porque aquí, por ejemplo, en particular, no está claro, ¿no? Aquí no se, como está todo tan comprimido, no se ve bien esta parte del histograma, no está claro si es que hay una posible segunda moda en esta zona, ¿no? Está tan comprimido el histograma que no se ve, ¿no? Si vemos al probability plot, vemos que es ligeramente curvo, ¿no? Hay un pequeño punto de inflexión acá que nos indica que de repente si hay una segunda moda, ¿no? Algo que no se observa porque el histograma no está correctamente hecho, ¿no? Entonces eso es, ahí se puede jugar con estos valores, ¿no? El número de clases o el ancho de clase para obtener un histograma más que nos dé mejor información, ¿no? Y luego, en cuanto al probability plot, no hay mucho que setear. Lo único que uno setea es el valor mínimo, en este caso probability start es el valor mínimo,
en este caso es 1, que ven que aquí es 1, para arsénico ese es el valor correcto, porque si ustedes ven ahí arriba dice 1 el valor mínimo, entonces no tenía sentido usar valores menores que 1. Y el número de ciclos es, cada uno de estos, de 1 a 10 es un ciclo, ¿no? En escala logarítmica, ¿no? Entonces, esto es un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, ¿no? En este caso, como el valor máximo era 16.000, por eso se usó 5 ciclos, pero como ustedes ven, probablemente el valor máximo es un solo punto, y aquí ni se ve. Entonces se ha podido usar tranquilamente 4 ciclos, y se podía expandir esto un poco más y se podía ver mejor detalle, ¿no? Ese es el tipo de cosas que ustedes tienen que ir probando todo el tiempo, ¿no? No sé, aunque es bien fácil correr los histogramas, todos en batch y tenerlos todos de golpe, se puede hacer por tipo roca, por ramina, te puedes hacer 100 histogramas en un ratito con un batch file. Esa es una ventaja, pero a veces también es una desventaja, porque eso hace que, como lo haces todo de golpe, uno ni se da el trabajo de chequearlos, ¿no? Y eso está mal. Especialmente el histograma tiene una función, y es definir bien qué tal está el histograma, ¿no? Y para ello tiene que estar bien hecho. Entonces tienen que darse el trabajo de revisarlo, ver que esté el ancho de clase, el número de clases esté adecuado para el número de datos, lo mínimo y máximo de datos y todo eso. No se confíen mucho en hacerlos todo de batch, ¿no? Porque después a veces se pierde más tiempo si es que ustedes lo hacen así y luego no viene Harry o alguien le dice, no, este histograma está mal hecho, tienes que volverlo a hacer, y pierdes más tiempo volviendo a hacer, ¿no? Aparte que no es solo porque alguien te vaya a decir que está mal, si algo está mal, ¿no? O sea, ustedes mismos deben de evaluarlo, ustedes ya tienen la capacidad para decir, ya, este histograma no es como debería ser, a mí me parece que debería ser así. Un aspecto que sí deben de tener cuidado en general cuando están trabajando con histogramas es, aunque por ejemplo, si tienen histogramas por tipo de roca, para hacer un ejemplo más claro, los histogramas para cada tipo de roca no necesariamente tienen que ser iguales en cuanto al número de clases, máximo de datos, ancho de clase. Pero si van a comparar, por ejemplo, el histograma del Endoscan de compósito con el histograma de Endoscan del modelo de bloques, de preferencia deben de tener los mismos parámetros en cuanto a ancho de clase y número de clases, para que puedan compararlos, porque si no, no los pueden comparar. En ese caso están hablando de la misma variable para el mismo material, entonces deberían poderlos comparar. Entonces ahí tienen que tener cuidado, ¿no? Ese es el único caso en que sí deben de tratar de que sean iguales, ¿no? Y cualquier diferencia que va a salir porque es por ejemplo, el histograma del modelo de bloques de repente sale más comprimido porque está por el suavizado producto del criado, ¿no? Pero precisamente ese suavizado, el hecho que salga distinto, eso le va a indicar, ¿no? Ese es el efecto del criado, ¿no? Entonces ese es el único caso en que sí no necesariamente tiene que ser exactamente optimizado, ¿no? Pero la idea es en general tratar de hacer cada histograma lo mejor posible. Solo cuando van a comparar dos histogramas, uno con respecto al otro, de una población que supuestamente es la misma población, en este caso estamos hablando un elemento para el mismo tipo de roca, solo que uno es compósito y el otro criado, ahí sí deben de tener la misma ancho de clase y número de clase. En especial, por ejemplo, si van a comparar histograma de criado con NN, ¿no? Ahí deben de tener exactamente los mismos parámetros. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? Entonces ahora pasamos a ver los boxplots. Boxplot es un tipo de gráfico en el que se sumariza, básicamente el histograma se sumariza en una línea con una cajita, ¿no? Esta caja es, de ahí viene el nombre de boxplot, porque es el diagrama de cajas en traducción en castellano, porque lo hace como una caja. El hecho de que lo haga como una caja le hace que se pierda mucha la información que uno puede ver en un histograma.
¿no? Porque el histograma tú puedes ver mucho más información en cuanto a la distribución. Pero esa pérdida de información se compensa por el hecho de que el boxplot te permite comparar distintas poblaciones. Y ese es el principal uso del boxplot. La principal idea del boxplot es el poder comparar en un solo gráfico distintas poblaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos, bueno, estos son grupos, este es en arsénico, estos son grupos probabilísticos que equivale a tipo de roca, por decirlo, ¿no? Entonces cada uno de estos es un grupo, o podría ser tipo de roca. Pueden tener una caja para cada roca, entonces pueden comparar en un solo gráfico todas las rocas, ¿no? Entonces es una comparación mucho más rápida, mucho más fácil de hacer, más fácil de ver que poniendo los 13 histogramas uno al costado del otro, ¿no? Que es mucho más complicado, ¿no? Entonces ese es el gran uso del boxplot, ¿no? Desde ese punto de vista el boxplot es mucho más útil que el histograma, porque uno de nuestros trabajos principales es casi siempre comparar poblaciones. Esa es una de las tareas principales en el EDA, es comparar poblaciones para dos cosas: separar o juntar. No, nosotros vemos, porque siempre uno de los objetivos del EDA es eso, siempre ver cómo separar poblaciones que son muy distintas y juntar poblaciones que son parecidas. Separar poblaciones que son muy distintas es obvio, porque ¿no? Lo hacemos porque dos poblaciones, si son distintas, no se deben interpolar juntas. ¿Por qué juntar poblaciones que son similares? Porque siempre, mientras más información que se pueda usar, es mejor. Aparte que a veces tenemos poca información, ¿no? Mira, aquí por ejemplo en este grupo tenemos 15.000 datos, estamos bien, pero acá hay un grupo que solo tiene 200 datos. Vamos a ver después que para variografía necesitamos un mínimo de 400 datos para tener un variograma representativo, y ese es el mínimo. Si tienes más, es mejor. Entonces, teóricamente, no podemos hacerle variografía por sí mismo. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, a con quién lo podemos juntar para poder hacer una variografía, ¿no? Entonces, ahí comienzan a ver. A veces no se puede juntar, pero a veces, como son tan pocos, no nos queda otra que juntar, entonces vemos ya, en el peor de los casos, con quién lo juntamos, ¿no? Entonces, y para eso el boxplot, no hay nada mejor que el boxplot. Es la verdad. El boxplot es la herramienta principal en el EDA. Le va a permitir poder comparar realmente, y no solo eso, sino que abajo, aquí tiene todas las estadísticas que ustedes necesiten para ver. Aquí tienen el número de datos, la media, el máximo, la mediana, el mínimo, la varianza, el CV, el skewness, inclusive. O sea, tiene toda la información que ustedes necesitan para hacer una comparación de los datos, ¿no? Entonces aquí fácilmente pueden ver qué poblaciones son iguales y cuáles distintas. Viendo un poco más en detalle el boxplot, tiene varias partes. Esta raya de acá abajo, ese es el valor mínimo de esta población. Y esta raya de acá es el valor máximo. La caja está definida por esta raya inferior, es el primer cuartil, que corresponde al 25%. La raya superior es el tercer cuartil, que es al 75%. La raya del medio es el segundo cuartil, que es la mediana, ¿no? Y este punto de acá, esa es la media, ¿no? Entonces, ustedes en esto tienen todas las estadísticas principales resumidas acá. No necesitan ni siquiera ver acá. Ustedes pueden ver, miren, estos dos valores, la mediana, bueno, los cuartiles son un poco distintos, pero las medianas son casi iguales y las medias son casi iguales. Estas dos poblaciones son casi iguales, ¿no? Hasta el valor máximo son casi iguales. El máximo son casi iguales, estas dos poblaciones que son casi iguales en todo sentido, ¿no? En cambio, vamos a ver si es que hay una que sea un ejemplo claro. Y hay algunas que tienen, por ejemplo, estas dos, ¿no? Aquí la caja está, el cuartil superior de acá está por debajo del cuartil inferior de acá. Es completamente distintos, ¿no? La media, todo. Y hay que tener en cuenta, en este caso, que la escala es logarítmica. El boxplot, ustedes tienen la opción de hacerlo con escala logarítmica o escala aritmética.
En la mayoría de los casos vamos a usar escala logarítmica. Solo en variables que son poco variables, ¿no? Por ejemplo, como la densidad, ahí sí tiene sentido usarlo en escala aritmética normal, ¿no? Pero en la mayoría de nuestros datos siempre vamos a usarlo con escala logarítmica. Entonces, el boxplot nos va a ser una gran ayuda para poder identificar que, ¿no? Por ejemplo, esta caja que es bien chiquita, o sea, tanto la media, la mediana, el cuartil inferior y el cuartil superior están bien cercas unos de los otros, indica que esta población tiene muy poca variabilidad, casi todos sus datos están muy pegados unos a los otros, ¿no? En cambio, esta que tiene una caja bien larga, eso indica una gran variabilidad de datos, ¿no? Entonces, esa es otra forma de interpretar los datos acá. Luego, si la bola que representa la media está cercana o encima de la mediana, eso les indica que los datos son más o menos bien distribuidos, ¿no? La mitad de datos está por encima de la mediana, en la media, la mitad de datos está por debajo. En cambio, en la mayoría de casos ustedes ven que la media está por encima de la mediana, ¿no? Que es lo normal en la mayoría de las variables que nosotros trabajamos. Y hay algunos casos en que en la media está fuera de la caja. Eso ya es esos son casos extremos en los cuales son indicativos de alto efecto de outliers, ¿no? Y eso lo pueden comparar más a veces con el CV, aunque a veces el CV no refleja tanto eso, pero esto también es un efecto de outliers. Entonces aquí, aunque el CV es 1, ¿no? El hecho de que la media esté casi fuera de la caja ya les indica que aquí hay efecto de outliers, ¿no? Aquí no está fuera y aquí quizás aquí no está tan claro porque son pocas muestras, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, con pocas muestras siempre las estadísticas no son tan representativas. Por ejemplo, en este caso tenemos 53.000 muestras y la media está casi fuera de la caja, el CV es 1.8, ¿no? Ya todo concuerda, ¿no? Tienen una media casi mayor del cuartil superior y encima de eso el CV es alto. Aquí está claro que hay un efecto de outliers muy significativo, ¿no? Entonces, siempre es bueno, el boxplot es uno de los mejores gráficos para estudiar las poblaciones que ustedes tienen, ¿no? Los pueden poner siempre por tipo de roca ordenados, o si quieren ya después los pueden ordenar tal como los agruparían, ¿no? En este caso la agrupación es un poco natural porque estos son los grupos bajos, estos son los medios y estos son los altos, y se puede ver un poco esa gradación, ¿no? Ven cómo va subiendo, y la media va subiendo, ¿no? Aquí está en 31, 100 y tantos, y aquí está 400, 300, ¿no? Una progresión gradual. Y siempre es bueno si es que tienen espacio, porque si no me equivoco, el boxplot tiene un máximo de 13 o 14. 13, pueden tener 13 de estos, ¿no? Entonces, si hacen el tipo de roca, solo pueden poner 13, no pueden poner nada más. Pero si tienen espacio, siempre es bueno tener uno aquí al comienzo que tenga todos los datos. Pues siempre es bueno compararlo con qué tan diferente es esta variable respecto al total, ¿no? Por ejemplo, este es mucho más alto que la mayoría de datos, ¿no? Entonces ya les indica que esto es una variable que es bien distinta y diré un dominio que es bien distinto y que hay que tomarlo en cuenta, que hay que separarlo, ¿no? Más. Estadística. ¿Alguna pregunta acerca del boxplot? Boxplot es un poco complicado de hacer, ¿no? Especialmente si lo tienen que hacer manualmente, ¿no? Pero es una herramienta que realmente vale la pena, porque una vez que tienen el boxplot les va a ayudar mucho en lo que es su idea, y van a ver que en general, tal como les mencionaba anteriormente, el boxplot es uno de los que
una de las herramientas que van a usar más en el trabajo. Guillermo, ¿qué software comercial es el mejor que puedes recomendar para el domingo? Bueno, para VoxPlots pueden usar cualquiera de los software de estadística, ¿no?